Hoy vas a conocer los conceptos más importantes de trading, una serie de conceptos bastante sencillos de aplicar y que van a cambiar tu forma de operar, tu forma de ver el mercado y sobre todo tu forma de ganar dinero. Hola, ¿qué tal mis grandes traders? Bienvenidos al canal de Bitcoin. Después de bastante tiempo que tengo sin subir videos, ahora vamos a traer nuevo contenido al canal y esta vez de una forma novedosa. En este video vamos a dejar de lado el análisis técnico, vamos a dejar de lado las velas japonesas, vamos a dejar de lado los hombros, cabeza a hombros, patrones chartistas, todo eso, porque puedo decir que he descubierto la forma en la que es mucho más rentable operar. Obviamente no es de mi autoría, pero sí se los voy a compartir con ustedes. Incluso varios de ustedes me recomendaron este tipo de operación. Bien, vamos a centrarnos en los conceptos más importantes de trading institucional a través de los famosos conceptos de Smart Money. No he encontrado un video en internet que describa cada uno de estos conceptos paso por paso, qué significa cada uno. Así que por eso lo voy a hacer a continuación. ¿Qué es el Smart Money? Smart Money es, la definición en inglés es dinero inteligente. Así que es una forma inteligente de operar siguiendo, entre comillas, los movimientos que dejan los bancos. Operar como las instituciones. Yo siempre he dicho que nosotros somos traders minoristas y nosotros no podemos hacer trading institucional. Y lo sigo manteniendo porque no tenemos ni el dinero, ni la capacidad, ni la información privilegiada para hacerlo, pero sí podemos seguir los rastros que dejan las grandes instituciones y eso es lo que vamos a aprender a continuación. Así que analicemos cada uno de estos conceptos para que podamos ser mejores traders. Bien, estamos aquí en el TradingView y lo primero que debemos entender es qué es la liquidez. Para entenderlo de forma sencilla, la liquidez es la capacidad que tiene un activo para venderse sin perder su valor. Es decir, estamos acá en el gráfico del euro dólar y podemos decir que es uno de los pares con mayor liquidez porque el precio se mueve para arriba y para abajo con facilidad. Eso es la liquidez. Cuando no hay movimientos de precio, pues no encontramos liquidez. Entonces, todo el mercado, todos estos movimientos que ustedes están viendo acá se llevan a cabo debido a la liquidez. Entonces nosotros podemos identificar cuáles son las zonas más importantes de liquidez y para eso partimos de un concepto básico de la teoría de Dow, que es la zona de acumulación, la zona de participación pública y la zona de distribución. Esto sí engloba lo que es análisis técnico, ¿no? Pero a esto de la liquidez vamos a añadirle algo muy importante y es que cuando hay la zona de acumulación puede haber una manipulación de la liquidez para luego empezar el movimiento. ¿Qué es la acumulación? Es cuando nosotros vemos que el precio se mueve de forma lateral por un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, esto es una acumulación, porque el precio ni sube ni baja, se mantiene en ese rango. Esto es una acumulación, porque el precio ni sube ni baja, se mantiene en ese rango. Entonces, estas zonas de acumulación son las zonas donde podemos encontrar, digamos, una gran fuente de liquidez, porque es aquí donde se colocan las órdenes para que el precio suba o para que el precio baje, dependiendo de qué es lo que se quiera lograr. Por lo tanto, teniendo esto como base, podemos decir que el precio siempre va a tender a ir a las zonas donde hay mayor liquidez. Entonces, si estamos aquí, el precio va a tender a subir hacia las zonas donde hay liquidez. Igualmente aquí tenemos una zona de acumulación, el precio sube y regresa a una zona cercana a donde hay acumulación o liquidez. Y dependiendo de algunos factores que vamos a ver un poco más adelante, podemos, determinar hasta qué punto puede llegar. Entonces, en resumen, los movimientos del mercado suceden así: una fase de acumulación, luego una fase de manipulación y luego la expansión, que es el movimiento de tendencia principal. Ocurre lo mismo a viceversa, tenemos la acumulación, tenemos la manipulación y luego la expansión o movimiento de tendencia principal. El precio siempre, bueno, no siempre, pero va a tender a manipular las zonas de acumulación por encima o por debajo de los puntos más altos de liquidez. Ok, teniendo claro lo que es la liquidez, ahora debemos entender cómo se mueve el mercado. Es algo muy sencillo que hemos visto en los cursos de análisis técnico y es que el precio se mueve por ondas, es decir, el precio sube y baja, nunca tiene una subida directa, sino que está acompañado por impulsos y retrocesos.
que en este caso, cuando hablamos de Smart Money, trading institucional, estos retrocesos serían descuentos, porque encontramos el precio más barato para realizar una operación. Entonces, los movimientos del precio, las ondas del precio, están compuestos por máximos y por mínimos, es decir, los puntos más altos y más bajos de los movimientos del precio, que son zonas donde también hay liquidez, porque la liquidez está presente en prácticamente todos los movimientos del mercado, porque se van moviendo precisamente los activos. Entonces aquí nosotros podemos dibujar un movimiento clásico de tendencia que sería así, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar sobre el segundo concepto de trading institucional, que es el BOS. ¿Qué es el BOS? Es el rompimiento de estructura. Es simplemente cuando tenemos un máximo que es superado y luego tenemos otro máximo que es superado. Es decir, eso es un BOS. Y fíjense este ejemplo. Esto es un BOS porque rompe la estructura. Esto es un BOS porque rompe la estructura. Esto es un BOS porque rompe la estructura. Es un concepto que les explico porque forma parte de la teoría, pero si les digo la verdad, no sirve absolutamente para nada, porque de nosotros no sirve entender que para qué rompe la estructura, llamarlo BOS, si de esa forma pues no vamos a operar, porque es lo que les voy a explicar más adelante. El tercer concepto del trading institucional es el shock, es decir, change of character, que es básicamente un cambio en la estructura. Si nosotros, fíjense que tenemos acá una estructura bajista, luego cuando empezamos aquí hay una estructura alcista, por lo tanto esta zona de aquí sería un change of character. Es algo de verdad bastante sencillo y que tampoco pues merece la pena en lo que profundicemos mucho, porque no es lo importante. Y ahora pues que ya conocemos estos conceptos, ahora sí vamos a hablar sobre los que son realmente importantes y cómo nosotros podemos utilizar. Pero antes déjame recordarte que tenemos mentorías personalizadas y especializadas en trading institucional, Smart Money, con estrategias, técnicas, métodos, y además durante todo lo que resta del año estará con un 50% de descuento. Así que tienen el número de contacto aquí mismo en este video para que puedan acceder a la formación. Bien, cuando hablamos de trading institucional, ya recordamos que lo más importante es la liquidez y los puntos más altos y más bajos de los precios, que es a donde va a tender ahí el precio, las zonas de máximos y a las zonas de mínimos. Por consiguiente vamos a hablar sobre otro par de conceptos que son de verdad los que mejor funcionan para todo esto. Así que hablemos del primero. Imbalances. ¿Qué es un imbalance? Esto que está acá, tenemos un ejemplo perfecto de lo que es un imbalance. Un imbalance es una zona donde han existido compras o ventas de forma excesiva y han dejado un vacío en el que no ha habido un equilibrio entre compras y ventas, porque cada vez que hay compras y cada vez que hay ventas, pues alguien tiene que vender lo que se compra y otra persona tiene que comprar lo que se vende. Por eso es que ustedes generalmente ven el precio que sube y baja, sube y baja, sube y baja, para que exista un equilibrio entre las compras y las ventas. Pero en ocasiones hay, por en este caso, una compra excesivamente grande que no deja rastros de ventas, y eso se conoce como imbalance. En este caso el imbalance no se ha rellenado, pero vamos a buscar un ejemplo en el que sí. Fíjense acá, tenemos un imbalance en esta parte de aquí. ¿Por qué podemos decir que es un imbalance? Porque el precio sale disparado en esta dirección y fíjense que deja huecos, deja vacíos en el que no han existido ventas, porque las ventas deben existir siempre en el mercado, a pesar de que el mercado sea alcista y viceversa. Si el mercado es bajista y hay ventas, deben existir órdenes de compra. Entonces se deja este vacío. Si ustedes miran hacia más adelante, el precio regresa ¿hacia dónde? Hacia este vacío para rellenarlo, y luego ahí toma nuevamente la dirección hacia arriba. Sucede algo parecido aquí, tenemos un imbalance, es un poco más pequeño, es verdad, pero se cumple como un imbalance y el precio regresa a rellenar esta zona. Dependiendo de la estructura del mercado y dependiendo de la fuerza de los movimientos, el precio puede traspasar la zona de acumulación o puede hacer un rebote y regresar. Es decir, que un imbalance generalmente está precedido de una zona de acumulación, ¿verdad? Puede manipular como no puede manipular y luego sube de golpe. Entonces el precio va a regresar a rellenar el vacío que se deja acá.
Entonces, dependiendo de lo que nosotros veamos que ocurre aquí arriba, el imbalance puede seguir o puede regresar y continuar con el movimiento, pero para eso también hablaremos sobre otros conceptos. Y llegamos al concepto que para mí es probablemente uno de los más importantes, sobre todo si lo utilizamos en combinación con lo que ya hemos aprendido, que es el order block. ¿Qué es el order block? El order block significa en inglés bloque de órdenes, y es simplemente un punto en específico en el que han existido órdenes de compra o de venta que han impulsado, ¿verdad?, el movimiento del precio en determinada dirección. Entonces se dice que el order block es el último movimiento contrario antes de un impulso fuerte. Por ejemplo, tenemos esto acá, tenemos este impulso fuerte que está aquí, y el order block sería esta última vela contraria, ¿verdad?, a este movimiento fuerte, porque es aquí donde se colocaron las últimas órdenes de compra y dieron lugar a las ventas fuertes. Ocurre igual viceversa, ¿no? Tenemos este fuerte movimiento alcista, pero aquí tenemos el último movimiento bajista, que es esta vela negra que tenemos acá, o roja, una vela bajista. Entonces el precio aquí reacciona hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los order block y por qué son importantes? Y es que al ser puntos específicos donde ha habido esto que hablamos sobre la liquidez, el precio va a tender a ir hacia esos puntos, y es muy posible que en esos puntos ocurran rebotes en el precio que nosotros podamos aprovechar. Por ejemplo, fíjense esto, tenemos este order block que es el último movimiento antes del impulso alcista, ¿verdad? Y el precio regresa hasta el order block, y fíjense que aquí tuvo una reacción. El tamaño de la reacción va a depender, ¿no?, de otros factores que hablaremos después. Y podemos decir que el punto del order block es toda la vela, desde la mecha de arriba hasta la mecha de abajo. Eso es todo el order block. Y precisamente es lo que yo estoy esperando aquí, y aquí mismo les voy a mostrar cómo utilizar estos conceptos. Fíjense que tenemos una zona de acumulación, ¿verdad? Y luego esta zona de acumulación se rompe, dejando este vacío que tenemos acá. La teoría me dice que este vacío debe ser rellenado. Entonces, dentro de esta acumulación grande tengo una acumulación más pequeña en este punto de aquí, ¿no? Además, esto tiene este order block que está acá. El order block es siempre la última vela contraria antes del movimiento. Entonces, ¿qué es lo que he estado esperando yo? Que el precio me suba hasta acá para rellenar este imbalance y que reaccione en el order block que tenemos acá. Ahora, ¿cómo puedo determinar yo si el precio va a llegar hasta el order block y hasta la zona de imbalance, o lo va a traspasar? Bueno, nunca lo vamos a poder saber a ciencia cierta, porque nosotros no somos los dueños del mercado, obviamente, ni sabemos exactamente qué es lo que puede pasar, pero sí lo podemos intuir si nosotros miramos las temporalidades superiores. Por ejemplo, si nos vamos a un gráfico de una hora, podemos ver que se ha manipulado el máximo del día anterior, y recuerden que luego de una manipulación viene un movimiento contrario. Entonces, si yo me encuentro con este máximo y luego con este boss, porque es un boss, fíjense lo que ocurre, o tentativamente ocurre un retroceso, un descuento. Y claro, un descuento pequeño en una temporalidad de una hora es un movimiento algo más grande, ¿no?, en un gráfico de menor tamaño. Entonces, si nos vamos a 15 minutos, pues encontramos algo parecido. Tenemos la manipulación de este máximo y luego este vacío que dejamos acá. Y así llegamos hasta la temporalidad de 5 minutos, en la que encontramos pues todo esto que ya hemos venido analizando. Que me he encontrado yo aquí que posiblemente el precio no vaya a llegar a esta zona, sino que se regresó antes, y no pasa nada, porque hay días en los que no vamos a poder operar de forma perfecta. Pero si combinamos todos estos conocimientos, podremos encontrar una estrategia que se adapte a nuestras necesidades, y de esa forma poder operar de una forma más rentable. Así que espero que les haya gustado estos conceptos. Suscríbanse al canal y recuerden que para las mentorías estamos disponibles con bastantes cupos a mitad de precio.